Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar contestando una pregunta que me preguntan mucho por DM en Instagram y es ¿cómo es que me preparé para entrar a medicina? Un pequeño disclaimer, no todo lo que yo diga es la verdad absoluta ni lo que yo haya hecho significa que es lo que ustedes tienen que hacer para entrar a medicina. Yo soy una persona que ama estudiar y por eso tomé las decisiones que tomé durante mi vida y nada, por eso me preparé de la manera que me preparé para entrar a medicina. Así que eso, tengan en consideración que no lo que a mí me funcionó significa que tienen que hacerlo ustedes porque funciona. Hay muchas personas que han hecho cosas totalmente distintas a las que yo hice para entrar a medicina y estamos en el mismo curso. Así que eso. Habiendo dicho eso, comencemos con un flashback. A mí me gusta contextualizar las cosas, así que les voy a contextualizar empezando con un flashback en 2007, que fue cuando entré a segundo básico. Como a esa edad, entre los 6 y 7 años, yo ya sabía que quería estudiar medicina. Yo ya sabía que quería ser doctora. Y por tanto mi mamá me acompañó para que yo pudiese crear un hábito de estudio, que es lo que se requiere para cumplir mis objetivos. Y así fue como pasé de ser una niña que en prekinder y kinder hacía las tareas muy rápido solamente porque quería salir a jugar y cuando las terminaba nadie las había terminado, entonces me ponía a conversar y era como la niña problema. Y pasé a ser la niña que soy ahora, que considero yo que tiene un buen hábito de estudio creado con una base súper sólida desde muy pequeña. Y todo eso fue gracias al acompañamiento de mi mamá, así que eso yo creo que es un factor importante a considerar de cómo fue que me preparé para estudiar medicina, porque sí creo que tener un hábito de estudio antes influye muchísimo en cómo te vas a tomar la preparación de enseñanza media o incluso estando en la carrera. Ya cuando tenía 13, 14 años entré en la enseñanza media y eso significaba que mis notas iban a contar para mi admisión a la carrera, para la admisión a la universidad. Entonces eso significaba que yo me tenía que preocupar de que mis notas siguiesen altas como habían estado siempre en la enseñanza básica. Y nunca me voy a olvidar de una cosa que siempre me repetían mis profesores en el colegio, que era que tu NEM, tus notas de enseñanza media, se basan en muchísimas notas. Y por tanto, una sola nota no va a hacer la diferencia. Y eso quiero que lo recuerden tanto como por un lado como por el otro. ¿A qué me refiero? Cuando tú te sacas un 5 en una prueba, no significa que vaya a bajar tu promedio. Son muchísimas notas. Son notas acumuladas de 4 años de enseñanza. Así que una sola nota en un solo trabajo o una sola prueba no va a hacer la diferencia. Y al revés, no significa que con un 6.5 vayas a tener un buen NEM. Un buen NEM significa un trabajo constante. Así que eso, no te desanimes si te sacas una mala nota, porque eso no va a decidir lo que va a ser tu NEM a futuro. Tú sigue dándole y sigue esforzándote para que todas las notas sean en promedio un buen NEM. Así que eso, yo les aseguro que yo no tenía puros 7 en el colegio. Un par de veces me saqué malas notas y eso para nada influyó en mi NEM. De hecho, mi NEM fue buenísimo. Así que eso. Quiero que eso lo tengan en mente porque sí me han llegado muchos mensajes de niñas como entrando en pánico porque se sacaron una mala nota, se sacaron bajo 6. Eso no va a influir en tu promedio. Tú sigues esforzándote y sigues sacándote buenas notas y ese 6 en verdad va a desaparecer. Bueno, ya a finales de segundo medio yo tenía claro que quería empezar a prepararme para la PSU porque yo sentía que mi colegio no me estaba preparando para esa prueba. Así que decidí hablar con mis papás y decirles que yo quería entrar a un preuniversitario. Y me presenté al preuniversitario con mis notas hasta ese momento, hasta segundo medio, porque estaba pasando a tercero medio, y me dieron una beca. No era una beca completa, pero sí ayudaba bastante porque el preuniversitario era bastante caro. Así que entré al preuniversitario, mis papás hicieron el esfuerzo de pagar el preuniversitario y tomé las menciones de lenguaje, matemática y toda la ciencia, o sea, química, física y mención biología. Y entré a la sección de cuarto medio porque... ¿Quién me habla? Bueno,
y entré a la sección de cuarto medio. Y no me estresé por ver materia adelantada, porque en realidad siento que cuarto medio era más como un repaso de todas las otras materias que habías visto los años anteriores. Igual eso puede ser porque a mí me gusta estudiar y me gustan como los retos, entonces eso puede depender de cada persona. Para mí no fue un desgaste entrar a un curso un año mayor en el preuniversitario en tercero medio. Y en cuarto medio hice lo mismo, o sea, entré al mismo preuniversitario y tomé las mismas menciones, o sea, volví a repetir los cursos de tercero medio que había tomado y con eso me preparé en preuniversitario. Iba a todas las clases, hacía todas las tareas, leía todas las cosas y puede sonar que no mucho, pero en realidad en mi colegio no nos daban tarea para la casa o muy pocas veces nos daban tarea para la casa, entonces no era mucha la carga académica que tenía y además que yo sentía que estaba mucho más centrada en el preuniversitario que en el colegio. Y eso puede ser un poco malo si es que no eres una persona tan responsable. Yo me considero bastante responsable, pero sí me pasó muchas veces que dejaba trabajos para el final porque estaba centrada en hacer una guía de matemáticas, por ejemplo. O pasaba los recreos haciendo guías de matemática porque quería que me fuera bien en matemática, porque sentía que en algunas cosas estaba como un poco mal, entonces quería seguir practicando y en realidad no les recomiendo eso. Yo lo disfrutaba, pero en realidad no les recomiendo hacer eso. Tómense sus tiempos de descanso. Yo sí me los tomaba, pero me los tomaba el fin de semana. Y aún así el fin de semana me gustaba estudiar porque me gusta mucho la historia, entonces veía muchos documentales. En eso en realidad consistió como la preparación para entrar a medicina, pero como les digo, aún así creo que lo más importante de mi preparación para entrar a medicina fue el crear un hábito de estudio desde muy pequeña. Porque eso en realidad como que moldeó todo lo que soy y el por qué yo empecé a estudiar desde tercero medio para unas pruebas que iba a rendir en 2 días. Y empecé a estudiar 2 años antes. Y me fue bastante bien. Y yo en verdad agradezco mucho a mi mamá de que ella haya estado tan comprometida con crearme un hábito de estudio y yo entendiera que estudiar es la manera en la que yo puedo lograr mis objetivos. Ya en cuarto medio empecé con una mentalidad un poco más realista, que yo creo que es importante tomarlo en consideración, y es que yo no tenía todas mis fichas puestas en la prueba. A pesar de que yo me estaba preparando durante 2 años para la prueba, tenía mis fichas puestas en las notas de la enseñanza media. Y por tanto yo busqué universidades que tuvieran el mayor cantidad de puntaje asociado a las notas de enseñanza media. Y además empecé como a filtrar, empecé a buscar universidades y nada, eso ya es preferencia de cada una. Pero sí creo que si van a empezar en ese proceso, empiecen desde el principio siendo realistas. Así como, bueno, ¿tengo buenas notas o no tengo buenas notas? Porque si no tienes tan buenas notas, como por ejemplo no estabas centrado en primero medio en tener promedio 6.9, porque es lógico que alguien no va a decidir su futuro como yo y no va a decidir su futuro a los 7 años. Y está súper bien que tú elijas estudiar medicina cuando ya tengas 17, 18. Nadie tiene que tener su futuro dicho tan pequeño. Yo igual considero que 18 años es bastante chico para poder decidir lo que vas a hacer en toda tu vida. Aún así, hay gente que no tiene buenas notas porque no se centraron claramente en tener un promedio súper alto y se angustian porque no tienen un buen NEM. En ese caso yo creo que hay que ser estrategas y pensar en poner las fichas en la prueba porque el NEM puede que te lo baje. Y hay algunas universidades que toman mucho puntaje en las notas de enseñanza media. Entonces eso, yo creo que deberías buscar eso si es que estás en ese proceso. Si es que no, considéralo. Empieza a ver las mallas también, cuáles te gustan, etc. En realidad mis prioridades siempre fueron universidades estatales, en concreto la Chile y la USACH. Esas 2 eran mis prioridades. Y las 2 tienen un puntaje asociado al NEM de 40 y 50% respectivamente, o al menos en mi época. No sé cómo esté ahora, yo creo que igual. Así que en eso estaba ok. Y nada, no tenía muchas opciones tampoco. Estaba el objetivo fijado en esas 2 universidades.
Y eso. Ya cuando me dieron los puntajes estaba súper contenta porque me fue súper bien. Y sabía que era la recompensa de esfuerzo de muchos años, así que estaba súper contenta. Y por si les da curiosidad, porque yo sé que hay gente que le da curiosidad, mi lista de opciones para universidades fue en primer lugar la Universidad de Chile, en segundo lugar la Universidad de Santiago de Chile, en la cual quería entrar en secreto porque es la universidad familiar. Así que estaba súper contenta cuando me rechazaron de la Chile y entré a la USACH. Como que internamente quería entrar a esa universidad, entonces sí, estaba muy contenta y aún lo estoy. Y en tercer lugar puse la Universidad de Valparaíso, porque sí, yo quería una estatal y además porque eran las universidades más baratas en ese entonces, aunque creo que todavía lo son. De hecho, creo que todavía la USACH sigue siendo la universidad más barata en donde estudiar medicina. Así que eso, así fue como me preparé para entrar a medicina. En realidad, yo creo que cualquier persona que te diga cómo se preparó va a ser una historia distinta. Así que ten muy en mente que esto es una preparación personal y no todo lo que diga yo aquí en este video significa que es lo que tienes que hacer tú. Yo no tengo la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta de cómo hacerlo. Cuando algo sea cómodo para ti, hazlo. Cuando no sea cómodo para ti, no lo hagas. Así que eso, muchas gracias por llegar hasta aquí, por ver este video. Espero que les haya gustado este tópico. Sé que a muchas personas les gusta que uno hable de este tipo de cosas. Yo creo que para hacerse ideas. Yo también cuando era chica buscaba este tipo de contenido, no estaba, pero ahora internet es mucho más grande. Así que eso, espero que estén bien, que sus familias estén bien y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.